Zombie Apocalypse. Iban naciendo o estaban muy pequeños, cuando yo ya había terminado la carrera, es decir, llevo casi ya 21 años en la cátedra dando clases. Me he desarrollado de manera profesional, entre otros lugares, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Me desarrollé también por ahí un ratito en la extinta AFI, en lo que era antes la AFI. Eh, ya dejó de ser la AFI para convertirse solamente en fiscalías especiales, donde estuve como director de dactiloscopía, precisamente en control de patrones, bases de datos en control de patrones. Y bueno, por ahí anduve también en los tribunales superiores, por ahí en el TRIFE también, por ahí en esa parte trabajando. Es decir, llevamos un poquito de recorrido trabajando tanto en la docencia como en la parte este, práctica, ¿no? De igual manera, bueno, dentro del instituto me he desarrollado como en algunas jefaturas, como jefe de gestión escolar. Pues en algún momento por ahí podemos platicar de alguna parte del reglamento, como jefe del departamento de la Unidad Tecnológica Educativa, la famosa UTE, y bueno, algunas otras cosas más que hemos hecho, ¿no? Bien, les platico todo esto porque, bueno, creo que estamos en la confianza de poder platicar nuestras trayectorias para que sepamos esta situación. Me hacen la invitación, me hicieron la invitación a participar en este plantel. Yo soy docente de ESIME Culhuacán. Me hacen la invitación y gustosamente vengo con ustedes a compartir la cátedra que precisamente es de bases de datos. Bases de datos, ahorita revisaremos un poco el programa para ir viendo hacia dónde se dirige esta parte, cómo se va generando y de alguna manera saber los objetivos generales de la materia, de la unidad de aprendizaje y sobre todo el poder llevar a cabo los procesos importantes para cumplir con los objetivos, ¿no? Yo quiero que hagamos un trato, este trato es muy simple. ¿Cuál es mi función? Mi función es guiar conocimiento, mi función es mostrarles conocimiento sobre bases de datos y tu condición es aprenderlo de la mejor manera. Estoy aquí yo para instruir, para apoyar, en algún momento es para enseñar y compartir con ustedes. Esa va a ser la intención del curso, por lo cual, bueno, pues existen ciertos reglamentos que tenemos que cumplir. Estos reglamentos que tenemos que cumplir es, pues, asistir a las sesiones de clase, las cuales, si bien es cierto, el Reglamento General de Estudios no marca la asistencia como una parte de evaluación, considero que a pesar de que ahorita nos encontremos a la distancia, pues estamos en un sistema escolarizado, en un sistema que nos debe permitir pues aprender lo más que podamos, ¿no? Anteriormente, cuando estábamos en educación básica, en la secundaria, pues teníamos el pretexto, ¿no? Bueno, pues ya aprenderé cuando vaya a, a la preparatoria, ¿no? A nivel medio. Cuando estábamos en la preparatoria y decimos, bueno, pues ahí medio pasé y ahora sí que estábamos en la superior, ¿no? Pero ya no, ahora estamos ya a escasos 2 años de concluir con este periodo y el momento de mostrar allá afuera de qué estamos hechos, cómo vamos a trabajarlo, por lo cual les pediré sumamente compromiso, sumamente ese esfuerzo, ¿no? Porque se oye trillado, pero es una realidad, ¿no? En las manos de ustedes se encuentra pues nuestro futuro. Ustedes son mis próximos colegas. De hecho, ya lo son, porque en este momento ustedes son ingenieros en formación, ¿sí? Ya han pasado, de hecho, la primera etapa, lo más difícil, lo más complicado inicialmente es la adaptación, es poderse pasar el primer año. Yo espero que su condición en este momento sea una condición de alumnos regulares, y si no, bueno, en breve conseguirán el objetivo, ¿no? De ser alumnos regulares e irnos preparando poco a poco para este evento llamado ser ingenieros, ¿no? Me gustaría saber alguna opinión, algún punto con respecto a su carrera. ¿Cómo sienten su carrera? ¿Cómo van? ¿Cómo se sienten ustedes? Para mí eso es importante.
Los veo muy participativos, creo que tendré que preguntar por nombre, ¿no? Los veo, no sé si a la hora de la noche o qué es lo que sucede, pero a ver, Saray Santiago, ¿sí me escuchas? Sí, profesor. Hola Saray, ¿cómo estás? Bien, profesor, gracias. ¿Y usted? Un gusto tener en la clase. Saray, ¿qué has pensado de tu carrera? ¿Te gusta? ¿Vas por buen camino? ¿Qué sientes que te falta? Pues sí me gusta, aunque la verdad es que la programación sí me cuesta un poco de trabajo. Híjole, no me espantes porque vamos a programar aquí. Sí, de Vamos a hecho, programar. pero no, bueno, yo siento que es muy ambiciosa y pues la verdad sí me gusta, entonces sí le echo ganas. Qué bueno, Saray, pues ojalá que la materia te ayude a cumplir tus objetivos. Jesús Villada Cepeda, ¿cómo está usted? Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Con respecto a su ¿Qué tal? pregunta, pues en mi caso se me ha hecho muy complicado no sé si igual los compañeros o no, los temarios, creo que se han visto muy ambiciosos por parte de quien los realizaron, pero bueno, aparte de que, pues sí a mí en mi caso se me han complicado y al igual que la compañera, programación yo nunca había visto nada y como también no tuvimos casi clases ni profesores, entonces pues ahí me falla mucho. Y Te me con, res- perdiste un poquito, ¿eh? Tu voz y se me... con respecto a si me gusta, bueno, sí, sí me agrada, aunque apenas estamos viendo como un poquito más de lo que va a tratar la carrera, pero por lo mismo de que pues al principio pues son las materias de tronco común, pero pues ¿Mm? espero que sí, sí, sí me va agradando, más que se me ha complicado a mí mucho. Perfecto, perfecto, muy bien. Montserrat, ¿cómo estás, Montserrat? Montserrat Morales, ¿sí estás por ahí? Ah, sí, hola. Es que hay dos Monses, por eso. Ah, ok. Montserrat, es que está Montserrat Contreras, sí es cierto, y Montserrat Ujú, Morales. Que nos dé la opinión las dos Montserrats, ¿qué te parece? Montserrat, es, ¿qué opinas? pues igual se me ha complicado, sobre todo por la modalidad, sobre todo porque pues todos tenemos otras cosas que hacer y pues a veces no da tiempo. Pero pues todo bien, sí me gusta. Qué bueno, Montserrat. Montserrat Contreras, ¿cómo estás? Hola, profesor, buenas noches. Hola. Bien, yo me encuentro bien, ¿y usted qué tal? También aquí acalorado, pero disfrutando de esta clase con usted. Muy bien. Pues a mí igual, no sé, sí me gusta la carrera, me atrae bastante. ¿Cómo Y diagnosticas tu carrera? no sé si se escucha cortado. ¿Te escuchas bien? Ah, bueno, pues igual, me costó un poquito de trabajo igual, la programación al principio porque no estaba familiarizada, pero creo que le estoy agarrando bien la onda y pues sí, nos hemos tenido que adaptar también a la situación de la pandemia. Y pues, como dicen nuestros compañeros, sí es un poquito complicado nuestro temario, es bastante amplio, pero, pero pues vamos bien. Qué bueno, Montserrat. Octavio, ya te vi por ahí, no te me escondas, Octavio. ¿Estás por ahí cerca de tu micrófono, Octavio Nolasco? ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Hola. Octavio, en una escala del 0 a 10, ¿qué tanto has programado? Pues como lo comentaban mis compañeros, este, los profesores bueno, el profesor que al principio tuvimos, nada más nos dio clase como medio semestre y ya después casi casi nos abandonó. Y el segundo sí nos abandonó. Entonces, yo diría que como un 5 o un 6 quizá.
La verdad es que yo tampoco, Bueno, por igual que esa mis parte compañeros, nunca lo había tocado. no quiero que se me preocupen por eso, no se me estresen. La escuela, la preparación, esta parte que vamos a atacar nosotros, no es para estresarse, es para disfrutarse. El ser politécnico es disfrutar, el ser politécnico nos debe de enseñar. Entonces, métete eso a la cabeza, vamos a disfrutar, vamos a disfrutar. Como consecuencia de ese placer que nos va a dar conocer cosas nuevas, vendrá la calificación. Así que, por lo último que quiero que te preocupes es por la evaluación, pero que preocupémonos mejor por el aprendizaje, preocupémonos por el conocimiento. Si en algún momento es necesario que echemos marcha atrás y veamos algo de programación, pues lo que va a pasar es que nos vamos a tener que ver 1 o 2 sábados para dar un curso remedial de programación, que eso va a ser importante, ¿sí? Solamente que yo vea y que ustedes también contemplen que andan bajos en algunas herramientas computacionales, pues bueno, lo que podemos hacer es solucionarlo de esa manera, ¿no? Muy bien. Ahora sí les pediré que apaguemos cámaras. Vamos a iniciar, vamos a entrar a materia. Eh, Apaguemos máquinas para que nuestro ancho de banda se haga más amplio. Voy a permitirme compartir la pantalla porque quiero que veamos y analicemos de manera muy genérica, muy genérica, el programa que vamos a seguir en esta unidad de aprendizaje. ¿Sí se alcanza a ver? ¿Sí se ve? Sí. Sí. Ok. Vamos a ver el propósito general, o lo que nos dicta el propósito general de la unidad de aprendizaje, es decir, de la materia. Dice, construye una base de datos y aplicaciones de servicio web con base en sus principios y en el modelo vista controlada, MVC. Es decir, todo lo que haremos durante el resto del semestre, nuestro único objetivo es aprender a construir una base de datos y aplicaciones de servicio web. Esto me está sonando al principio a que ocupemos manejadores de bases de datos y que quizás al final, y solo quizás al final, que espero que sí, veamos un poco de Android, veamos un poco de Java y que nos permita hacer algunos servicios, algunas aplicaciones para poder trabajar en web. Esto va a depender mucho de qué tanto avancemos. Tenemos básicamente cinco unidades que vamos a ir atacando poco a poco. La primera, que atacaremos a partir de hoy mismo, que son los fundamentos de bases de datos. Después veremos cómo se diseña una base de datos. Veamos un poquito del lenguaje SQL, que nos permite precisamente hacer el manejo, las consultas de la base de datos. Ahorita vamos a platicar un poco de ello. Vamos a ver los manejadores de base de datos existentes y los servicios web. Eso es, de manera general, cómo vamos a trabajar la materia. Es decir, al término del semestre, cada uno de ustedes debe ser capaz de poder construir, diseñar, implementar y manipular una base de datos en servicios web. Ese es el objetivo. Más allá, por eso les decía que a lo mejor sí precisamente han sido programas muy ambiciosos. El de nosotros está muy cuadrado, ¿eh? Nosotros nos dice simple y sencillamente, construye, más bien diseña, construye, implementa y manipula una base de datos. Todo lo demás, todo lo que viene, todos los elementos que vienen aquí, precisamente vienen cómo se están destinadas las horas semanas, cómo los temas que vamos a ir viendo poco a poco. Este temario lo voy a poner a disposición del grupo, lo voy a subir en el Classroom para que todos ustedes lo tengan y para que vayan llevándome de la mano, es decir, si hay algo que no hemos visto, si hay algo que no veamos, pues me marquen ustedes, ¿no sabes qué? Nos falta por ver esa otra parte. Bien, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué piensan del programa? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ves, Leonardo? Leonardo Pérez Padilla, ¿cómo ves el programa? ¿Qué te parece? Ay, hola, ¿sí me escuchó? ¿Sí te escuchas, Leonardo? Ay, Oli. Bueno, pues eso.
supongo que está bien, ya que, bueno, dice que sí está muy básico, ahorita que tenemos problemitas, igual a lo mejor nos podría ayudar eso como para regularizarnos y ya después en las materias que vienen, pues ya andar bien. Ok, muy bien. Es un Profe, video, perdón. una duda. ¿El IDE que vamos a utilizar para SQL va a ser MySQL o SQL Server? Seguramente vamos a ocupar los dos. Seguramente vamos a ocupar los dos. Cuando iniciemos con el tema de manejadores, ahí veremos, de hecho, tres, porque esto que les voy a comentar a lo mejor hasta les causa un poco de gracia, pero allá afuera que creen que se ocupa mucho un manejador de Microsoft, que es el Access, y que aparentemente está de niños, ¿no? Tiene su chiste, también tiene su basado en la plataforma SQL. El server, obviamente tenemos que verlo porque finalmente en esto pues vamos a trabajar en web, entonces en algún momento tenemos que ocupar el server, pero inicialmente para irnos introduciendo vamos a ir trabajando con el manejador de Access, a la par vamos a ver algunas rutinitas de Java para que empecemos ya a familiarizarnos los primeros dos cortes y enseguida arrancarnos al cierre con server, en ese SQL server, Néstor. ¿Qué te parece la idea? Bien, suena bien. Sí, 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 ya te escucho con un poquito de experiencia en bases de datos. Si es así, nos vas a ayudar de muchísimo. Va a ser, este grupo debe ser retroalimentativo, nos debe de apoyar precisamente a alimentarnos, ¿no? Les pido a los demás compañeros, porque en la lista tengo 32 y solamente hoy tengo 17. Eh, Les comenté de material de Classroom. Me voy a permitir también compartir la pantalla para que veamos esa parte que te comento. Me permití colocarles un libro que te va a servir de apoyo. De hecho, tenemos trabajo con él, ya se está viendo ahí por ahí mi pantalla. Sí, ya, profe. Ok. En la parte donde dice material base de datos, curso de base de datos, es un libro bíblico, le llamo yo bíblico porque es un libro que nos va llevando de la mano en este proceso de la generación de bases de datos. Es de Catherine M. Ricardo, ¿sí? Se llama así, bases de datos, como tal se llama bases de datos, y lo que nos permite este libro, que ya lo tengo digital y ya se los pasé para que ustedes también lo tengan. Si ustedes checan el temario con respecto al libro, se darán cuenta que está muy apegado. Voy a bajar un poco para que veamos el índice. Es un libro de apoyo que te voy a pedir que estemos consultando, ¿sí? Por ejemplo, los conceptos introductorios a la base de datos, lo que es la base de datos en la vida cotidiana, la base de datos muestra, el entorno de base de datos integrada, roles del entorno, y vienen ejercicios de laboratorio, ¿no? Bien. Que vamos a trabajar en las bases de datos, cómo se normalizan las bases de datos, ¿sí? Y los sistemas de gestión de bases de datos relacionales y el SQL, lo que comentábamos con esta ahorita, cómo se trabaja, el uso de los enunciados COMI y rollback, la programación SQL, cómo se generan las vistas para esta parte, y después tenemos el modelo entidad-relación extendido y modelo objeto relacional, que son las partes que vamos a ocupar para web. Viene muy completo, y bueno, no lo marca el programa, no lo marca el programa. Sin embargo, a mí siempre que doy esta unidad de aprendizaje, esta asignatura, pues me gusta que el plus que demos sea la seguridad. En el mundo en que actualmente vivimos, en este mundo informático, en este mundo ya cibernético, necesitamos asegurar que los datos estén totalmente protegidos, ¿no? Y para poderlo conseguir, pues bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues trabajar en la seguridad. Entonces, de algún momento, bajo el parámetro de SQL, trabajaremos también con la parte de la seguridad. Vamos a ver también la administración de transacciones, cómo implementar y hacer estas transiciones, cómo hacemos consultas relacionales,
Vamos a irnos a la base de datos distribuidas y la parte final, bases de datos e Internet, las lecturas multicapas, vamos a ver el modelo OSI, y bueno, finalmente los aspectos sociales y éticos es un capítulo o capítulos que te pediré que leas, aunque no estén en el programa, pero bueno, como próximos ingenieros debemos tener precisamente la parte de la ética, ¿no? Que es sumamente importante, que nos permite dar esta parte. Cómo se almacenan los datos, la migración de datos, el cifrado, y con ello terminaríamos. Este libro, como te decía, ya se encuentra disponible, no es necesario que lo imprimas, será solamente necesario el hecho de que lo pudieses consultar. De hecho, te pediré que eh, hagamos lecturas de este libro. Miren, voy a ser franco y honesto con ustedes en una parte importante. Aquellos que ya están trabajando, tengo aquí ya gente que trabaja, está allá afuera en la industria o en una forma así. ¿Y alguien de ustedes trabaja? ¿Aún nadie? ¿Quién es yo? Jonathan. Jonathan, ¿en dónde trabaja Jonathan? Mm, Oye, Jonathan, compártenos un poco allá afuera. ¿Qué tan difícil está el trabajo? Ajá, sí, sí. Ujú. ¿Tú crees, Jonathan y grupo general, colegas, creen ustedes, colegas, que si esto hubiera estado, nos hubiéramos preparado informáticamente para poder afrontar? Yo sé que no estábamos preparados, yo sé que no sabíamos que iba a pasar esto, yo sé que hace un año que entramos a este encierro obligado, yo sé que muchos pensábamos que solamente iba a ser por unos días y nunca pensamos que llevásemos tanto tiempo, ¿no? En este puente de primavera fue cuando hicieron este encierro ya no voluntario, sino obligatorio. Y créanme que esto llegó para quedarse, no la pandemia, sino la forma de trabajo. A lo que voy es esto. Entre más preparado estés, entre más capacidades tengas, entre más herramientas tengamos, va a ser más posible el poder competir en un mundo laboral que está cada vez más complejo. Por eso vuelvo a decirte esto. eh, Ustedes en este momento son ingenieros, son mis colegas en formación y como colegas en formación deben de obligarse a leer un poco más. No puede haber pretextos de se me complica, tengo mucho trabajo, yo lo sé, yo lo entiendo, pero es importante que demos prioridades y una prioridad importante en este momento es formarnos de manera correcta para salir adelante en esta nuestra carrera. ¿Sale? Bien. Eh, Comentarios, dudas, muchachos. ¿Todo bien? Bueno, entonces, si les parece bien, eh, les comento ya para finalizar y para poder arrancar con la materia, la dinámica de cómo vamos a estar trabajando. Normalmente lo que vamos a hacer es lo siguiente, de este libro que yo tuve bien a subir, que ya es tuyo y es un libro que es tuyo, que realmente si lo buscas de manera comercial es un libro que está arriba de los 700, 800 pesos. Afortunadamente ya lo tenía yo digitalizado, entonces se los comparto con mucho gusto. Es un libro, vuelvo a repetir, es un libro muy bueno que nos va a servir como técnica base
Vamos a ir leyendo capítulo a capítulo y la forma en la que vamos a trabajar es la siguiente. Tú por tu lado lees el capítulo, es decir, ya por ejemplo, ya para mañana, tú ya tendrías que tener la lectura del capítulo 1 y aquí lo que yo haré, expondré el contenido de ese capítulo con ejemplos, con esquemas, donde yo en un discurso trate de avanzar en la parte de tu conocimiento y que tú me compartas las dudas que existan. De tal manera que cimentemos la base para que realmente todos los días que nos toca la parte práctica, bueno, pues hagamos nuestra práctica, a lo mejor iniciemos con algo simple, con algo sencillo, con algo muy pequeño, pero que poco a poco nos vaya dando ese estado de complejidad. Por eso sí te pediré ya para mañana, pues haber leído, haber ojeado el capítulo 1, el cual vamos a avanzar el día de hoy un poquito de ese capítulo 1. Te solicitaré que no hagas capturas de pantalla. Yo soy más de la idea que si ya tienes el material, tienes el libro, no tiene sentido volver a repetir el material. Pero si agarres una hoja, si agarres un cuaderno, si agarres un espacio para notas y coloques los datos más importantes, lo que tú consideres que sea lo más importante y lo más necesario, o lo que en algún momento pudiese causarte alguna duda. Y esa duda la comentamos, esa duda la llevamos a cabo en un proceso de esclarecer el comentario y bueno, que el aprendizaje se lleve a cabo. Por los tiempos, no va a haber tiempo de hacer 3 evaluaciones como estábamos acostumbrados. Tenemos que hacer solamente 2 evaluaciones. Esta primera evaluación la vamos a omitir y solamente vamos a es obvio que tenemos que entregar finalmente un capitulado, una entrega, una documentación de una base de datos que hagamos, porque no solamente el ingeniero pues mueve teclitas, ¿no? Sino también es importante que el ingeniero sepa normalizar, sepa documentar, y sobre todo ahí está el trabajo más fuerte, ¿no? Nosotros como ingenieros, una de las partes colegas que hacemos normalmente siempre es el diseño. Tenemos a un grupo de programadores que ellos se encargan de hacernos ese trabajo, de estar tirando código, de estarlo haciendo. Nosotros, ¿por qué debemos saber tirar código? Porque en algún momento, posiblemente en nuestros puestos gerenciales, pues por ahí se nos atore un subordinado y tenemos que apoyarlo nosotros con ese conocimiento. Pero también es importante que sepamos normalizar, que sepamos documentar, que sepamos hacer los manuales que van a permitir de alguna manera u otra la utilización de nuestra base o de nuestro sistema o de lo que estemos implementando. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguna duda, algún comentario, muchachos? ¿No? ¿Todo bien? Seguro, Néstor Flores. Sí, Néstor, ¿todo bien? Sí, profe, todo bien. Sí, Francisco Aguirre, ¿todo bien? Sí, profesor, todo bien. Eduardo Torrijos, ¿todo bien? Sí, profesor. Todo bien, todo tranquilo. Salió a tomar un poco de agua. Fernanda Beltrán, ¿todo bien? Sí, profe. Ramiro Alejandro, ¿todo bien? ¿Todo en orden? Sí, maestro, todo bien. Ok, bien. Con respecto a la evaluación, bueno, ¿hay alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia? ¿Mm? ¿Todo bien? Luis Antonio Becerra, ¿todo bien? Sí, profesor. Muy bien. Pues entonces, pues ya no entremos, vamos directamente al temario, vamos al tema, vamos a atacar nuestro primer tema el día de hoy, si les parece bien. Voy a compartir pantalla, tengo preparada una pequeña presentación en PowerPoint, vamos avanzando. Pregúntenme, muchachos, si en algún momento tienen alguna duda, si en algún momento tienen algún comentario. Para mí es importante conocer las dudas, ¿eh? No te me quedes con nada. Aquí nadie sabemos, realmente todos estamos aprendiendo y no hay preguntas tontas, ¿no? Lo que hay es la pena por no poder preguntar. Muy bien.
Entonces iniciamos con un sistema o con la definición de un sistema de bases de datos. La primera pregunta, obvio, indicada, es, pues, ¿qué es una base de datos? Una base de datos, de manera formal, es un conjunto de datos que tiene una relación entre sí. Si lo vemos desde el punto de vista diseño matemático, cuando hablábamos de un conjunto, cuando hablábamos de, cuando estábamos en la primera, decía, no, pues vamos a ver el conjunto A, ¿no? Y el conjunto A se refiere a colores. Entonces, realmente las bases de datos son conjuntos de elementos que tienen una relación entre sí. Esa es la definición de una base de datos. Si la quieren tomar como una idea principal, ¿sí? Una base de datos es un conjunto de datos que están relacionados entre sí, ¿sí? Los datos son hechos conocidos, ¿sí? Que pueden registrarse y que tienen un significado implícito. ¿A qué me refiero con esto? No puede haber datos redundantes, no puede haber datos inciertos, ¿sí? Eh, si yo, por ejemplo, coloco uno de los campos o uno de los registros que quiero llevar a cabo es la edad, bueno, pues yo tengo que ser muy preciso si esta edad debe contener años y meses, no podría colocar días porque sería muy complejo, sería una base de datos no sustentable, porque obviamente al pasar de los días, al pasar de los minutos, de los segundos, no podría calcular con exactitud yo ese dato, ¿no? Entonces, son datos que están hechos, que son conocidos, que son implícitos, que no pueden y carecen de incertidumbre. Por ejemplo, ejemplos de estos datos son nombres, números de teléfono, direcciones, sexos, estado civil. En algún momento, a lo mejor, si nos toca trabajar en una base de datos bancaria, bueno, pues este dinero que está guardado, los movimientos, los NIPS, todos aquellos elementos que tengan una relación entre sí, entonces estaremos hablando de una base de datos. Entonces, una característica muy importante, aguas colegas, en el momento que estamos diseñando, es que estos datos deben estar relacionados entre sí y que deben de carecer de incertidumbre, es decir, deben tener un significado implícito. Cuando yo esté diseñando, colegas, es muy importante y sumamente importante que cuando realice yo el diseño de registros, necesite forzosamente ser muy implícito en esto. Bien, estas propiedades implícitas, ¿sí? Son estas, ¿no? Una base de datos representa algún aspecto del mundo real, ¿sí? Decía su compañero, y muy bien cierto, ¿no? Se les dificultó mucho en la parte de la empresa en la que él labora, se les dificultó muchísimo la adquisición de documentos. ¿Por qué se dificultó? Bueno, pues porque a lo mejor no los tenían escaneados, no tenían una base de datos de consulta, no tenían una forma digital. Estábamos acostumbrados, no solamente nosotros politécnicos, sino todo el país y quizá parte del mundo, a que los documentos físicos eran la base de todo, ¿no? Ahora nos damos cuenta que a la distancia, y por eso les decía que esto que llegó para quedarse, ¿no? Porque la digitalización, porque la organización, porque los registros, porque los campos informáticos hubieran facilitado mucho las cosas. Entonces, esta propiedad implícita es muy importante. Nuestra base de datos debe representar algo que se encuentra en el mundo real, solucionar un problema que realmente está careciendo alguna persona, alguna empresa o alguna sociedad. Una base de datos es un conjunto de datos lógicamente coherentes, con cierto significado. Esto es muy importante. Yo no puedo colocar en mi base de datos un registro, no puedo colocar en mi base de datos un campo, no puedo colocar una tabla si realmente no tiene una lógica coherente. Es decir, un dato que está almacenado en una base de datos que no tiene un sentido por qué estar, solamente será trash, será basura, será elementos que no nos permita trabajar, elementos que nos va a estar almacenando. Si tienes por ahí tú en tu máquina, tienes algunos archivos de hace tiempo, de cuando estabas estudiando quizás otro nivel, y lo tienes almacenado, lo tienes ahí guardados, y en algún momento cuando se abre tu máquina, pues los invoca, ¿no? Y estás ocupando un recurso en caché. Entonces, la sugerencia, ¿cuál sería? Bueno, pues si ese dato ya no te sirve en este momento, no lo deseches, ¿no? Ocupa algún medio óptico, algún elemento que te permita poderte mover y quitarlo de ese espacio físico.
porque a pesar de que esté sitiado, a pesar de que esté digitalizado, a pesar que tenga otro aspecto, bueno, finalmente te sigue ocupando un espacio, ¿no? Muy bien. Ahora, toda base de datos se diseña, construye y prueba con datos para un propósito específico. Es decir, no podemos generar nosotros, no podemos pensar que una base de datos va a ser solucionado todo, ¿sí? Y quiero tomar, si me lo permites, compañero, el ejemplo de la empresa, de esta aseguradora. No podemos tener una base de datos, un banco de datos que pudiese almacenar todo. Sin embargo, pudiésemos tener bases de datos distribuidas por diferentes departamentos, ¿no? A lo mejor el departamento de funciones, el departamento de adquisiciones, el departamento de pólizas, el departamento de la creación de nuevas pólizas, pero entonces una base de datos se va siempre a construir para un propósito específico, nunca más allá de ese propósito. Bien. Otro dato implícito es que esta base de datos estará dirigida a un grupo de usuarios y tiene ciertas aplicaciones preconcebidas que interesan a dichos usuarios. A ver, colegas, esto es muy importante. Cuando nosotros estamos trabajando en el diseño, no debemos de pensar en un diseño que nos satisfaga a nosotros. Debemos de pensar en un diseño que satisfaga a nuestro usuario. Es decir, el levantamiento intelectual, que es una entrevista que tenemos con la persona que queremos implementar la base de datos, es muy importante. Y si esta persona dice, ¿sabes qué? A mí se me facilita más que yo vea mi base de datos en color negro, bueno, pues se la ponemos negra. No, ¿sabes qué? A mí el negro me causa ciertas características de tristeza. Ah, ok, entonces, pues buscamos la colorimetría, buscamos los debemos de conocer de todo. Y dentro de esto que te estoy diciendo, hasta el hecho de que tú coloques un color en una interfaz, hasta el hecho de que tú coloques un tipo de letra, pues va a impactar precisamente. A este punto me refiero porque está dirigida a un grupo de usuarios y tiene ciertas aplicaciones preconcebidas que interesan a dichos usuarios. Es decir, no vamos a colocarle al usuario una aplicación que no le interese, que no necesite o que solamente le va a ocupar espacio en su monitor, en su espacio, en su escritorio de su computadora. ¿Sale? Bien. Por lo tanto, entonces, una base de datos tiene una fuente de la cual derivan los datos. Estos interactúan con el mundo real y tienen un público que está interesado en el contenido de las bases de datos. Si estas bases de datos, si cuando yo empiece a diseñar una base de datos, y recordemos el concepto, una base de datos es un conjunto de elementos que tienen una relación entre sí, por lo cual, como tienen una relación entre sí, pueden interactuar entre sí, ¿sí? Y para satisfacer precisamente a un público determinado, a un público que va a ocupar esa base de datos para llevar a cabo este proceso, ¿sí? Bien. En el caso de las bases de datos, puede tener cualquier tamaño, se pueden generar manualmente o mecánicamente, ¿sí? En nuestro caso, que son las bases, específicamente gestión, aguas, ¿eh? Este sistema de gestión, la bibliografía lo llama como SGBT. S de sistema, G de gestión, B de bases de datos. Cuando tú escuches el término, que lo vamos a escuchar muchísimo en la siguiente sesión, cuando hables del sistema SGBT, estamos hablando de un sistema de gestión de bases de datos. Bien, veamos entonces qué es un sistema de gestión de bases de datos. Pregunta, colegas, ¿voy demasiado rápido o voy a buen paso? Muy bien. Sí, muy bien. ¿Están tomando las notas pertinentes? Sí, están tomando las notas pertinentes, Luis Antonio. Luis Antonio, ¿voy bien? ¿Has Sí, tomado las aquí notas tengo pertinentes? escrito. A ver, entonces, Luis, ¿qué es una base de datos? Una base de datos es un conjunto de datos que tienen una relación entre sí. Ok. Fernanda, ¿qué debe de evitar la base de datos?
¿Qué deben de ¿Qué evitar debe de las... evitar? Sí, ¿qué se debe de evitar con una base de datos? Ah, que tenga información innecesaria tanto para el cliente, bueno, para el usuario. Oh, correcto, o sea, no debe tener información innecesaria. Eh, eh, Francisco Nils, ¿se pronuncia Nils? ¿Está por ahí Francisco? Sí, así es. ¿Se pronuncia así, Nils, o cómo se pronuncia tu primer nombre? No, así como usted lo pronunció. Nils, ok. Francisco, colega, platícame, entonces, una base de datos, ¿qué debe de satisfacer? Pues pienso que debe de llevar un orden, una administración de estos datos. No, pero ¿qué debe de satisfacer? O sea, yo fui muy claro en mi explicación. ¿Qué debe satisfacer una base de datos? Las necesidades de quién? Del usuario. Las necesidades del usuario, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es entonces un sistema de base de datos, un CGBD. Pónganse mucha atención, porque de repente me da por preguntar si realmente me están atendiendo, ¿eh? ¿Sí? Bien. Entonces, un sistema de gestión de base de datos, por sus siglas, CGBD, ¿sí? Aguas, es un conjunto de programas que permite crear a los usuarios, que permite a los usuarios crear y mantener una base de datos. Hace rato cuando Néstor me preguntaba, oye, ¿y qué vamos a ocupar? ¿El server? ¿Vamos a ocupar el Azure? Porque hay diferentes, ¿no? De SQL, ¿no? Y yo le decía, bueno, tenemos que ver de alguna manera todos, ¿no? O de alguna manera algunos los más representativos en la industria. Les decía yo, aunque no lo creas, nuestro México lindo y querido todavía trabaja mediante algunas empresas, mediante Access, ¿eh? ¿Y por qué? Porque les es más barato a lo mejor contratar una licencia de Microsoft empresarial que a lo mejor pagarnos a unos ingenieros para que le hagamos su sistema y se lo mantengamos, ¿no? Entonces, pues tenemos que conocer también eso, ¿no? Porque no sabemos exactamente dónde vayamos a dar. Entonces, va de nuevo, ¿eh? El SGBD es un conjunto de programas que permite a los usuarios crear y mantener una base de datos. Pongo en otro color crear y mantener porque ese es trabajo de nosotros, colegas. ¿Sí? El usuario final solamente va a manipular esa base de datos, pero nosotros, colegas, somos los encargados de crear y mantener esa base de datos. ¿Sí? Bien. ¿Qué también es ese sistema de gestión de base de datos? Es un sistema de software de propósito general que facilita el proceso de tres cosas importantes. Definir, construir y manipular bases de datos para diversas aplicaciones. ¿Sí? Bien, entonces, va de nuevo, ¿eh? Un sistema de gestión de base de datos cuyas siglas son SGBD es un conjunto de programas que permite a los usuarios crear y mantener una base de datos. Ojo, ojo, colegas, crear y mantener es trabajo de nosotros. También el SGBD es un sistema de software de propósito general que facilita el proceso de definir, construir y manipular bases de datos para diversas aplicaciones. ¿Sí? Bien, vamos a ver entonces, para poder definir, lo primero, para definir una base de datos hay que especificar. Número uno, las estructuras, los tipos de datos que vamos a ocupar, las restricciones de los datos que se almacenarán en ella. ¿Sí? Esto es la primera parte que va a ser un CGBD. Recuerda que un CGBD define, construye y manipula, o es la herramienta que nos permite a nosotros, colegas, el poder llevar a cabo este proceso. Los tres elementos que se definen previamente en una base de datos son las estructuras, los tipos de datos y las restricciones de esos mismos datos que se almacenarán en ella. ¿Qué es lo que el sistema de gestión de base de datos permite construir
¿O a qué se refiere construir una base de datos? Es el proceso de guardar los datos mismos en algún medio de almacenamiento controlados por el sistema de gestión de bases de datos. Entonces, al construir la base de datos, realmente lo que estamos haciendo es almacenar esa base de datos mediante almacenamientos internos, almacenamiento ópticos. La idea es que ese sistema, que esa información se encuentre almacenada en algún espacio y va a ser controlado por un sistema de gestión de bases de datos. ¿Vale? Bien. La otra parte es la manipulación. En la manipulación, una base de datos interviene en funciones como aguas, ¿eh? Cuando estemos manipulando mediante un sistema de gestión de bases de datos, el primer elemento es consultar. Es decir, debemos nosotros, colegas, generar los queries, los elementos, las consultas, la programación de ellas, ¿mediante qué? Mediante un lenguaje específico para base de datos. En este caso es un SQL. Más adelante vamos a hablar acerca de él, ¿sí? Entonces, tanto las consultas como las actualizaciones tendremos que hacerlas bajo códigos. ¿Para qué? Para que llegue la información y se pueda almacenar y entonces sigamos construyendo. Una base de datos es un ente vivo. Una base de datos no muere. Y cuando intenta morir y no se hace de manera correcta, ¿ustedes recuerdan si les tocó el desastre de Pidae? ¿Sí les tocó Pidae a ustedes? Sí, ¿Se sí me acuerdan acuerdo. qué fiesta tuvimos? Fue un desastre, ¿no? Realmente nos se dieron cuenta que SICOES, el código fuente del SAES, que SICOES, pues todavía tenía vida, ¿no? Y que realmente SICOES lo único que requería era otro punto importante, que era la actualización. Cuando hablo de minimundo, cuando yo hablo de un minimundo, estoy hablando de el entorno interno de esa base de datos, ¿sí? Entonces, cuando yo actualizo mediante queries, mediante lenguajes de programación, mediante elementos propios de la base de datos, cuando actualizo esa base de datos, se van a reflejar cambios en ese minimundo, ¿sí? Y finalmente, cuando estoy yo manipulando la base de datos, también me es importante generar informes a partir de esos datos de manera correcta. Cuando tú vas a gestión escolar y solicitas, por ejemplo, oye, quiero una constancia de estudios, la persona encargada de gestión escolar lo que hace te dice, ok, dame tu número de boleta. Inmediatamente con tu número de boleta lo que hace es realizar una consulta, ¿sí? Una manipulación de esa base de datos. El usuario en ese momento es la persona que está administrando, la persona que está colocando la boleta. Entonces, al dar el enter, precisamente actualiza y realiza la consulta. En ese momento, de acuerdo a la consulta y bajo un formato, bajo un query correcto, se realiza un informe. Y ese informe como resultado es tu costo. Ahora bien, entonces, Saraí. ¿Ahí andas, Saraí? Sí, profesor. ¿Cómo se pronuncia tu primer nombre, Saraí? Andrei. ¿Andrei? ¿Cómo te gusta que te llamen, Andrei o Saraí? Sí. Ok, yo te llamaré Saraí porque me es más fácil aprenderme Saraí. ¿Hay algún problema? No, está bien. Ok, Saraí. Saraí, entonces, ¿qué es un sistema de gestión de base de datos? ¿Qué es? Es un conjunto de programas que permite a los usuarios crear y mantener una base de datos. Ok, perfecto. Y entonces, Montserrat Morales, ¿estás por ahí cerca? Sí, profe. Montserrat Morales, y entonces, ¿qué es una base de datos? Pues es también era un sistema de software Una base con de un datos es un propósito sistema de general. software. Ajá, ¿no? Y que permitía definir, construir y manipular también los datos. Ok. A ver, Ramiro, ¿estás de acuerdo con tu compañera, con lo que acaba de decir Montserrat?
Ella tal vez confundió las definiciones de sistema de bases de datos. Sistema de gestión de bases de datos. Ah, sí, sí, es cierto. Sí. A ver, platícanos Sí, el rápido. SGBD. Lo confundí. Platícanos su error de tu compañera de Montserrat para que Montserrat tome nota de su error en este momento. No, ella sí estaba bien, pero se refería, la definición que ella dio era la de un sistema de gestión de bases de datos. Y la base de datos es el conjunto de datos que tienen una relación entre sí. Ah, perfecto. Entonces el software que ella se refiere es un sistema de gestión de bases de datos. Y entonces, amigo Flores García, ¿cuáles son las operaciones que realiza un sistema de gestión de base de datos? El entrelazamiento de datos para poder agregar, quitar o inclusive hacer búsquedas de datos. Pero, a ver, lo definimos muy bien. Un sistema de gestión de base de datos hace esto. ¿Qué era, compañerito? ¿Te acuerdas? Gestionar datos. ¿Perdón? Gestionar datos. No. Va No, de era nuevo, Te definir y regalo construir. precisamente la diapositiva. ¿Sí? Aquí están. Los tres elementos que hace un sistema de gestión de base de datos es definir, construir y manipular. Definir, construir y manipular. ¿Va? Son los tres elementos que hace precisamente un sistema de gestión de bases de datos. ¿Vale? ¿Ya lo tomaste nota, amigo? Sí. Correcto. Muy bien. Y entonces, ¿a qué se refiere, Montserrat Contreras? ¿A qué se refiere definir? Cuando hablo del término definir en un sistema de gestión de base de datos, ¿a qué se refiere? A la estructura ¿A las y estructuras? ¿A qué el tipo de más? datos, Ajá. tipo de datos y las restricciones que vamos a poner. Así es, las restricciones que voy a colocar en esa base de datos. Y entonces, ¿a qué se refiere cuando hablamos, Carlos por ahí, Aranda, ¿a qué se refiere cuando hablamos del término construir? ¿Qué es construir una base de datos? Sería dar información. ¿Sería qué, perdón? No te escuché. Sería agregar o almacenar información a la base de datos. Almacenar. Solamente se almacena. ¿Sí? Porque actualizar se encuentra en el proceso de manipular, ¿estás de acuerdo? Sí estamos de No acuerdo en decía, eso. no dije actualizar, dije agregar o almacenar. Y agregar no se encontraría en actualizar. Si tú agregas, se reflejan cambios. Te lo estoy compartiendo. Cuando Ah, estamos sí, sí, pero sí, sería así entonces, como sobrescrito, ¿no? ujú. Sí, cuando yo actualizo la base de datos, le estoy agregando o estoy cambiando la información en ese mini mundo que existe. Tengo un ejemplo que dice una base de datos UTU para mantener información acerca de los estudiantes y los bachilleratos a los que se inscriben. Es una base de datos muy común, ¿no? Algo similar a lo que nosotros le llamamos SAES, que como te decía, el SICOES es un nombre de la base de datos real. Lo primero que tenemos que hacer es definir precisamente algunos datos importantes. Por ejemplo, cuál es su primer nombre, cuál es su primer apellido, cuál es su número de boleta, su número de matrícula y la edad que tiene, ¿no? ¿Sí? El código que vamos a agarrar nosotros para el bachillerato es, por ejemplo, aquellos que agarraron termodinámica, aquellos que agarraron informática, aquellos que hicieron un bachillerato en química, podemos definir precisamente este código. ¿Por qué se imaginan ustedes que su grupo es el 3BR1, se llama, ¿no? Tu grupo. ¿Sí estoy en lo correcto? Sí, profe. Y el 3RB1, ¿qué será en una base de datos? Una clasificación pues de un semestre, una carrera, un turno Y y el eso le número del salón. llamamos código. Ese es el código. El 3RB1
es el código para la base de datos. Es decir, cuando veamos bases de datos relacionales, nos damos cuenta que hay un código o una llave que es la que jala precisamente ese espacio. ¿Sale? Muy bien. Ahora, ¿cómo es que se inscriben? ¿A ustedes les ha salido su famosa cita de inscripción para poderse inscribir? ¿Sí les ha Sí, salido? profe. Cuando hacemos eso, cuando se hace la clasificación, lo que yo voy a relacionar, que lo veremos en más datos relacionales, es un número de boleta con un código, y ese código significa si eres regular o irregular. El siguiente filtro, a lo mejor correcto, tendría que ser forzosa y obligadamente, sería tu promedio, ¿no? ¿Sí? Para definir esta base de datos, necesitamos, en primera instancia, especificar la estructura de registros de cada archivo, indicando los diferentes tipos de elementos de información que se almacenarán en cada registro, es decir, si el dato que voy a ocupar es numérico, si es alfanumérico, cuánto es la longitud de ese carácter, cuánto es la longitud, de qué manera se va a almacenar, cómo lo voy a tratar, porque cuando esté haciendo operaciones en SQL con esos códigos, con esos registros, con esos campos, tengo que saber exactamente qué tipo de dato es. Eh, ¿En qué programaron ustedes? ¿En lenguaje C? Python. En Python. Ok, cuando estaban programando en Python, ustedes tenían que definir algunas variables, ¿sí lo recuerdan? ¿Qué tipo de variables maneja Python? Enteros, flotantes, strings. Cadenas. Cuando yo hacía una matriz en Python, por ejemplo, ¿qué tenía que hacer? Un arreglo, ¿no? Y tenía que definir dentro del arreglo el tamaño que iba a ser yo de ese, Python lo podría usar yo como un gestionador de bases de datos, sistema que gestiona bases de datos, podría ser un Python. ¿Cómo dijo, profe? Que no Sí, se le escuchó. en un sentido estricto, si yo quisiera hacer una base de datos en Python, ¿lo podría hacer? En Python, ¿puedo definir la estructura de los registros? ¿Sí lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Sí. Claro que sí, ¿no? Aunque Python no es un lenguaje que esté enfocado directamente a la base de datos, ¿no? Python nos costaría más trabajo, sin embargo, también se podía hacer. Entonces, cuando yo estoy definiendo, voy a especificar el tamaño del registro, el tipo de registro que voy a ocupar y los elementos de información que va a tener, ¿sí? Cuando estoy construyendo, lo que voy a hacer entonces es almacenar los datos. Recuerda, construir es almacenar, ¿sí? En este caso, para el ejemplo que le estoy colocando, es almacenamos datos que representan a cada estudiante, a cada bachillerato y a cada inscripción, es decir, la condición o la famosa trayectoria académica de cada uno de los alumnos. Cuando manipulo, consulto, actualizo, ¿sí? Ejemplos. Los estudiantes son del grupo 3 fulano, ¿no? ¿Cuál es el código del bachillerato de química, ¿no? Eh, estas consultas, puedo yo actualizarlas cambiando la edad de los estudiantes, cambiando un código. Cuando hacen un cambio de carrera, lo que se hace en gestión escolar o lo que hace la dirección de gestión escolar es cambiar precisamente nada más el código de la carrera, ¿no? Y esto es la manipulación porque se encuentra la actualización, ¿sí? Bien, estas consultas y actualizaciones se deben de especificar con precisión en el lenguaje del sistema de bases de datos antes de que sean procesadas. Es decir, nosotros en de las tres capas que tenemos, nosotros, colegas, nos vamos a encargar de las primeras dos capas, ¿sí? Las consultas, las actualizaciones, los elementos, la manipulación, la hace el usuario final. ¿Me expliqué? ¿Sí me expliqué o no me expliqué? ¿Sí me estoy explicando? Sí, profe. Ok. Platíquenme, ¿qué les parece de entrada la materia? ¿Cómo la sienten? ¿Cómo sientes,
Luis Antonio, ¿andas por ahí, Luis Antonio? Sí, aquí estoy. Pues yo siento que la materia está como está muy bien, o sea, intentan enseñarnos varias cosas, se hacen estas cosas, y yo siento que ahorita hacer toda esta cosa de los servidores, bases de datos, ya es una cosa que se ocupa mucho, ya es como cosas así que necesiten internet y todas esas cosas. Realmente se me Claro. hace interesante. Henry, Yael, ¿andas por ahí cerca? Aquí estoy, profe. Hola, Henry. ¿Cómo ves la materia? Pues bueno, está bien, se me hace un poquito fácil, bueno, cuando menos en esto de lo que estamos empezando, y pues hasta ahorita lo he estado entendiendo bien. Aquí lo importante es que precisamente lo fácil es entender el concepto. Si entendemos el concepto, muchachos, programarlo es mucho más simple, ¿sí? ¿Alguno de ustedes habla, además del nativo, que es el español, habla algún idioma o algún dialecto diferente? Inglés y un poco portugués. ¿Sabían ustedes que el lenguaje o el más complejo que existe es el español mexicano? ¿Sí lo sabían? Sí, sí, ¿Por qué, Octavio? ¿Por qué es el más complejo? porque nosotros utilizamos diferentes palabras para referirnos a algo, Diferentes como jerguismos, ¿no? sinónimos. Ajá. Jerguismos, porque por ejemplo hay muchos que, a ver, por ejemplo, Octavio, ¿de cuántas formas le llamas a tu novia? Voy a ir a ver a mi novia. ¿Cómo te refieres? Ah, pues no tengo, deje primero que tenga, profe. Ah, bueno. No, pero bueno, en algún momento de tu vida la has tenido o has escuchado que alguien dice, voy a ver a mí. Pues, no sé, a mi novia, mi amor, mi vida, mi cielo. Su tóxica. Mi Su morra. Sí. Imagínate que en inglés digamos, I go to my taxi. La No, patrona. hombre, no. ¿Sí? O alguien le dice, voy a ver a mi pollo, ¿no? I go to my chicken. Imagínate, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero si nosotros entendemos el concepto y entendemos exactamente qué es lo que queremos hacer, entonces el lenguaje de programación solo se va dando. Cuando alguien me dice, eh, es que tú sabes programar, a mí me han preguntado, ¿qué tanto sabes programar? Yo les podría contestar que aún todavía no lo sé. Después de casi 30 años de estar al frente de una computadora y estar con los lenguajes de programación, te puedo asegurar y aseverar que aún no sé programar. Porque entonces entendería que el saber programar es porque ya conozco todas las formas y todas las combinaciones posibles donde yo pudiese conectar o correlacionar una información. Y eso sería realmente injusto para los lenguajes de programación. Finalmente, la diferencia entre un Python, un lenguaje C, un SQL, un Pascal, un COBOL, si nos vamos a los viejitos, ¿no? Que todavía siguen usando. Los cajeros automáticos todavía se programan mediante Turbo Pascal. Pero la situación es que si yo conozco las palabras reservadas de cada uno de los lenguajes, inmediatamente y por sí mismo se empieza a generar esto. Muy bien, muchachos. Pues yo espero que esa introducción haya servido para tener un panorama general de lo que es la materia. Mañana nos toca clase. Mañana nos toca clase a las 2:30, me parece, ¿verdad? Si es así, Sí, 2:30. Sí, así es. sí, 2:30. Ok. Por hoy vamos a dejarle hasta ahí. El día de mañana nos vemos a las 2:30. Te voy a encargar, por favor, como tarea permanente, en este caso, la lectura del primer capítulo, por favor, del material que les dije. El material está muy simple su lectura. Échenle una ojeada, por favor, porque mañana vamos a estar comentando acerca de todo ello y estaré cuestionando constantemente para saber cómo vamos en esa lectura. ¿Les parece bien? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Les voy a pedir que hagamos también esta situación ya extensiva, ¿no? Que ya el día de mañana pues ya tengamos a más gente en la clase.
Les digo, tengo yo registrados 32 alumnos en el grupo. En este momento se encuentran solamente 15. Algunos ya tuvieron que partir. Sin embargo, mañana espero contar con ya el aforo total del grupo. Bien. ¿Dudas, comentarios, observaciones? Sí, Néstor. ¿Solo puedo platicar con usted, pero al final? Claro que sí, Néstor, sin ningún problema. Sí. Bien. ¿Alguna duda, algún comentario extra? Profe, ¿vamos a necesitar descargar o algún programa o algo? En este momento, les digo, vamos a ocupar el primer SGBD que vamos a ocupar va a ser el del propio de Access, ¿no? Entonces, teniendo la propia aplicación del Office, con eso nos servirá por el momento. Cuando entremos a la parte del server, yo les voy a pasar el link para que descarguen de ese espacio, pero primero vamos a manipularlo, ¿no? ¿Les parece bien? Sí, está bien. Ok, muy bien. ¿Algún otro comentario, muchachos? ¿No? Si no es así, pues pasen excelente noche y nos vemos mañana a las 2:30 de la tarde. ¿Sí? Pásenla muy bien. Hasta luego, maestro.